Pues nada, es un placer estar de nuevo aquí esta noche. Es un placer tener nuestra distinguida invitada, una persona a la que no tengo el gusto de conocerla previamente, pero que por lo que me han contado promete mucho, promete darnos mucha información. eh, eh, y además procede de la riquísima y potentísima cultura mexicana, que para mí es una cultura con una fuerza y una potencia impresionante. Eh, y nada, pues me toca hablar poco y dejar que hable nuestra invitada, que es la que tiene que, la que tiene que contarnos muchas cosas. Muchas gracias, Nikki. No, primero que nada, pues gracias a ustedes por este espacio. Gracias a todos los que se toman el tiempo de buscar más allá, de buscar más respuestas. Y yo me pongo en las manos de todos nuestros guías, nuestros maestros al día de hoy para que me permitan pasar el mensaje que tengamos que pasar para el bien superior de todos los que estamos aquí presentes y a todos los que llegue este video. Muchísimas gracias, Nikki. Bien, Liu, bien. Pues bueno, yo creo que como muchos de nosotros, Liu, que ya después de pasar por tantas vidas, de pronto, oye, encontraba un lugar que me encontré en mi primera regresión a vidas pasadas, estaba pasando Instagram y de pronto lo vi y dije, este es el lugar, es exactamente este lugar. Dije, si hay playa en este espacio, si colinda con el mar, es exactamente ese lugar. Y lo empiezo a buscar en el mapa y digo, wow, es Edimburgo, yo no sabía que estaba ahí ese lugar. Entonces, digo, hemos pasado por tantas vidas y hemos pasado por tantos espacios que la verdad es que tenemos como tanto, y claro, ha habido vidas mucho más significativas que otras. Entonces, bueno, un honor estar con dos grandes maestros espirituales. Me queda claro que lo que ustedes hacen es brindar luz al mundo, que es lo que necesitamos todos ahorita en una época de tanta confusión, de donde se abren tantas puertas. Y le decía el otro día yo a una persona, es un momento en la historia donde hay tanta libertad de pensamiento, donde tenemos tantas opciones que no se habían abierto nunca, pero a la vez cuando tienes tantas opciones tienes mucha confusión. Entonces, de verdad, un honor, un placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, Nikki por ahí me había dicho que quería que empezara con la parte de mi niñez. Liu Surya y yo nos vamos a quedar calladitos y ella va a contarnos todo y ustedes se van a quedar tan emocionados porque ya tiene tanto y tanto para contarnos. El micrófono es tuyo y el canal es tuyo, Wendy. Gracias, Nikki. No, y siéntanse libres de por favor interrumpirme, pues es su programa. Yo aquí soy la humilde invitada y muy, muy honrada de estar con ustedes. Pero bueno, esta parte, Nikki, que platicábamos un poco, cuando empiezo, como niña empieza a sucederme esto y he conocido a lo largo de mi trayecto por aquí, por esta vigilia, por esta vuelta a esta vida, a muchas personas que de pronto como niñas les sucedió, pero lo que más me impresiona es que ahora les empieza a suceder a muchas personas en este momento de la historia y que no tienen explicación a muchas cosas. Entonces, por eso hablaba de la gran confusión que tenemos. Entonces, pues bueno, espero que mi historia les pueda dar luz, les pueda dar un poco de respuestas, y si les deja más preguntas que respuestas, pues bueno, por ahí nos pueden buscar a Nikki, a Liu, a mí, y entre todos encontraremos la respuesta juntos seguramente. Entonces, bueno, yo nazco en el 81 en la Ciudad de México, y algo que le platicaba a Nikki es que algo que al día de hoy me llama mucho la atención es que era una niña muy pequeña. Yo decía, yo no pertenezco a esta familia, yo soy adoptada. Porque pues bueno, en el 81 no había noción de nada de esto, nadie te explicaba que tu alma tenía un país de un planeta de origen y que había muchas vidas. Aparte yo venía de una familia súper católica que a mí aparte me descuadraba como todo, porque aparte de sentirme fuera de la familia, mis papás no estaban casados por la iglesia y me meten a una escuela católica. Entonces, mi mamá era el segundo matrimonio de mi papá y yo decía, soy hija del pecado, o sea, soy una cosa espantosa. Y aparte de todo, no me siento parte de esta familia. Entonces, yo buscaba mi acta de nacimiento para encontrar si por ahí aparecían como mis verdaderos padres, y luego yo fantaseaba con que estábamos en un restaurante y de repente
llegaban a rescatarme. Esta era una historia que yo traía en la cabeza constantemente y que no lo entendía en ese momento. No entendía por qué yo me sentía tan fuera de. Aquí encarnada, soy la mayor de 3 hermanos, en total fuimos 4 de ese matrimonio, y por parte de mi papá, pues ya no sé ni qué número de hija soy, creo que soy la 5ª, no estoy muy segura. Y entonces, bueno, había como muchas situaciones dentro de la familia, en la dinámica familiar, mi mamá muy católica, mi papá cero creyente, nada en ese momento, y yo pues la oveja negra, ¿no? Digamos, la que no encajaba, la que siempre se estaba metiendo como en toda clase de cosas. Y dentro de todas estas situaciones, pasaban cosas muy extrañas, sobre todo en mis sueños. A diferencia de muchas personas que conozco, médiums y canalizadores al día de hoy, que tuvieron esta facultad desde niños y que podían ver físicamente a través de los ojos, yo no. Yo mi medio de comunicación era a través de los sueños. Y a través de los sueños soñaba con Maestro Jesús, soñaba con diferentes representaciones de la Virgen, soñaba con seres de luz, y yo no entendía muchos de los mensajes que me pasaban, me pasaban palabras que yo no comprendía, y entonces esto cada vez me generaba más confusión. Y pues mi mamá, como pues chin, pobrecita, ¿no? Salió malita, pues bueno, de pronto hay quien no nos sale bien, descomponemos al primer hijo, pues ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, pero siempre me dejaron muy en claro que yo había tenido un hermano, o que ellos habían perdido un bebé antes de mí. Y algo que sí me generaba mucha conexión, me sentía por un lado muy sola en cuestión de, eh, sin conciencia de lo que estaba pasando, yo sabía que ese no era mi lugar no era el de la hija mayor. Entonces yo todo el tiempo decía, es que si mi hermano mayor estuviera aquí, él me cuidaría, él me escucharía, y con muchos conflictos que había en la casa, yo decía, me recargaría en él, me hace falta, no está aquí. Entonces, bueno, yo lo nombro Juan Pablo, y entonces empiezo a tener una conexión con él muy profunda, pero a la vez, pues bueno, yo lo extrañaba, ¿no? Yo sabía que, pues así fue. Yo nombro a Juan Pablo porque nadie en la familia, o sea, en la familia siempre, pues son 3 los hijos, Wendy es la mayor, y realmente, pues no, o sea, el lugar de quien le pertenece ese primer espacio es a Juan Pablo. Entonces, pues bueno, continúa este espacio de mi vida como una niña, y pasaban muchas cosas en cuestión. Le decía a Nikki, yo no sabía lo que era un empath, yo no sabía que yo era un empath, yo no sabía que existían los empaths. Y entonces yo era ¿Por la qué no, hija. Wendy, perdón, Wendy, ¿por qué no le explicas a la gente? Tú no Claro, sabías que eras un empath. empath. Ajá. Los empaths son las personas que sentimos lo que otros sienten. Le decía yo a Nikki que hubo un episodio, algo gracioso, ahora lo pienso y digo, Dios mío, pero qué cosa hice. En ese momento tenía yo 10 años, y entonces tenía una maestra de inglés con la que yo tenía ciertas clases fuera del horario de escuela, y fallece su mamá. Entonces, como las alumnas, estudiantes que éramos más cercanas a ella, nos invita a una de las misas de su mamá. Y entonces llego a la primera misa, y a la hora que la voy a abrazar para darle el pésame, me suelto a llorar como Magdalena, y yo lloraba y lloraba y lloraba como si la que se hubiera muerto era mi mamá. O sea, lloraba yo a tal grado que la maestra acabó siendo quien me consolaba a mí. Y entonces, pues era una escena muy extraña y muy chistosa, porque esta niña de 10 años estaba llorando tanto por una señora a la que había visto a lo mejor una vez en su vida, y yo no podía parar de llorar. Entonces, pero no solamente o sea, pasó en ese momento, sino que continuamente alguien decía, me arde la garganta, y yo empezaba. Y entonces mi mamá, bueno, no, es que tengo una hija súper hipocondríaca, y al día de hoy sigue diciendo lo mismo. Hay una escena en una película que se llama My Girl, en español Mi Primer Beso, con Macaulay Culkin, y la chica era justamente así. Y entonces mi mamá decía, sí, claro, igual que la chica, ahora resulta que te va a doler la próstata, a ti también, ¿no? Y yo decía, no, sí, ya me duele, seguramente, si a alguien cerca de mí le duele, a mí me duele. Entonces, y al día de hoy sucede, pero
vas aprendiendo a canalizar todas estas cosas que te suceden. Entonces, cuando, por ejemplo, llega alguien a sesión y me empieza a doler un codo, un hombro, me duele una muela, sé que no es mío. Y entonces ya no lo asumo, ya no empiezo a pensar lo que me sucedía en ese tiempo como, voy a tener que ir al doctor, me está pasando algo, sino que más bien pregunto a la persona cuando estamos en sesión, oye, ¿has tenido problemas en la muela? ¿Has tenido problemas de hombros? Sí, es que últimamente o me pegué o... Entonces entiendo y me ayuda a poder descodificar muchas de las cosas que le están pasando a la gente. Entonces, bueno, eso es bien importante porque mucha gente, si bien la energía siempre está pasando de unos a otros, y esto es vital que lo entendamos. Hoy iba con unas personas por un café, me fueron a entregar una caja de saumerios y hablábamos justo de esto, que las personas andamos por la vida como de una manera tan inconsciente y de repente entramos por un simple café de una manera como pues muy normal, muy terrenal y salimos de ahí y decimos, ay, no sé por qué me siento tan cansado, no sé por qué me siento como bajón de pilas y justamente es porque te agarraste un pedazo de la energía de alguien, pero nadie te explica que constantemente estamos teniendo este flujo de energía entre unos y otros, ¿no? Entonces, pues bueno, los embats, si a toda la gente nos pasa, a nosotros nos pasa 10 veces más. Entonces, si por ahí alguien le está resonando, no tiene nada de malo, no están echados a perder, no nada más son hipocondríacos, muy probablemente es algo que sucede con ustedes continuamente y pues bueno, no es... hoy le decía a un señor que me hablaba en la mañana, le digo, normalmente cuando nosotros entendemos nuestra misión, entendemos que la misma cantidad de luz que podemos proyectar en esa esencia, en esa misión, en esa vocación, es la misma cantidad de oscuridad que podemos dar. Entonces, algo que puede parecer un defecto terrible como esto de ser hipocondríaco, probablemente es parte de la luz que pueden venir a dar al mundo. Así es que ojalá se animen a explorar si es que es algo que normalmente están tratando de combatir, no lo combatan, solamente aprendan a utilizar la herramienta. Y bueno, no sé si hasta ahí tengan dudas con respecto a los empaths, a estas cosas que suceden en los sueños, Liu, Nikki. No sé, más o menos es la definición de los empáticos intuitivos, lo que llaman empáticos intuitivos porque me la enseñó Cory Wood. Y de lo que cuentas de tu vida, pues se parece mucho a todos los que somos un poquito diferentes de los demás, se parece mucho. Aunque cada ser humano es diferente porque tiene unas cualidades, unos dones diferentes, una misión diferente y un origen cósmico diferente y un destino cósmico diferente, pero nuestra vida es similar porque todos hemos nacido en una cultura muy parecida, con las mismas limitaciones, con la madre beata y el padre ateo. Sí, es Y más cosas parecidas. La madre activa y el padre pasivo, los hermanos, la lucha entre hermanos, unos favoritos y otros menos favoritos. Si es que escucha, procedemos de la misma cultura y más o menos hemos tenido limitaciones muy semejantes, nada más. Yo creo que has dicho algo bien poderoso y hay gente que hace pensar que un hijo es más bonito que otro, ¿no? Y aquel feíto se cree tan feo hasta cuando crece y ya empieza uno a decir, ay, pero yo no era tan fea. Iba a decir una cosa que se me ha ocurrido. Lo peor es cuando alguien te dice que no vales para nada, que eres un inútil, y tarda el tiempo que tarda en descubrir tu valor. Sí. Eso es la gran realización del ser humano. ¿Cuántos años te has creído la mentira de que eres un inútil y que no vales para nada? ¿Y cuánto te ha costado descubrir cuáles son tus dones, cuál es tu valor y cuál es tu misión en la vida? ¿Cuándo fue que viste esto que se llama los muertos, que no son tan muertos, señores? Porque por eso trajimos a Wendy hoy. Me voy a regresar un poquito para que entiendan de dónde viene esta situación. Algo que yo no sabía es que las personas que tendemos a tener tantos sueños lúcidos, esto es una información súper nueva que me acaba de dar un psicólogo de sueños con el que estuve platicando, que creo que por ahí Nikki ya también lo contactó, es que las personas que tenemos como estos canales abiertos, es muy común que nos sucedan cuestiones como
hacernos conscientes de que estamos fuera de nuestro cuerpo durante los sueños, que esto lo hacemos casi todo el tiempo y lo hacemos todos, pero no lo hacemos de manera consciente. Y nosotros nos damos cuenta y de pronto nos suceden cosas como la parálisis del sueño o el famoso nos subió el muerto. Entonces, es algo que nos pasa de manera muy normal a nosotros, o tener sueños lúcidos. Entonces, bueno, esto viene de toda la vida conmigo. La cuestión de los sueños me ha pasado, les digo, como muchísimas cosas, pero bueno, yo no sabía que era parte de lo mismo. Entonces, hace unos 13, 15 años más o menos, por ahí, entre 13 y 15 años, empecé yo con un sonido en los oídos muy fuerte y todo el tiempo escuchaba este... Entonces, pues acudí a los especialistas, fui con un otorrino, fui con otro, fui con un médico general y todo el mundo me decía, pues, estás bien, o sea, no te pasa absolutamente nada. Entonces, era algo muy incómodo, muy molesto, porque yo dejé de escuchar el silencio, yo ya no podía escuchar el silencio. Y cuando pasaba por ciertos lugares se agudizaba. Entonces, por ejemplo, hay momentos donde yo no puedo conectar el celular cerca de mí porque ese sonido me taladra la cabeza. Y mucha gente me dice, no suena nada, Wendy, o paso por un refrigerador o por donde hay una televisión y para mí el sonido es como si fuera una cosa gigantesca. Entonces, bueno, si a alguien le ha molestado esta situación, déjenme les explico, porque después de mucho sufrirla, encuentro en Gayam TV, estoy viendo un programa con una señora que es mitad india, y entonces dice ella, es que nosotros, los canalizadores, los mediums, escuchamos el tinnitus. Y yo dije, ¿qué es el tinnitus? Jamás lo había escuchado en mi vida. Me meto a googlearlo y empiezo a ver que es este sonido en los oídos. Hay diferentes tipos de tinnitus. Y entonces dice, pues ahí es donde empiezo a canalizar. Y dije yo, ya llevo 13 años sufriendo esta situación, pues nada pierdo con agarrar una hoja y una pluma y ponerme a escribir, pues ya que tengo que perder después de todo este sufrimiento. Entonces, el primer mensaje que recibo es, llevamos muchos lustros tratando de contactarnos contigo, inclusive cuando eras menos consciente. Ese es el primer mensaje que me llega. Y en el momento en el que me llega, me queda claro que no era algo que yo estuviera escribiendo, porque yo ni siquiera escribí bien la palabra lustros y yo no sabía qué era. Entonces ya me meto a Google, yo muy poco educada en algunos temas, y ya veo que pues es un periodo de 5 años. Entonces dije, esto no hay manera de que lo haya escrito yo, porque ¿de dónde voy a sacar yo esta palabra que ni siquiera entiendo? Entonces, de ahí empiezo a canalizar casi diario y me daba cuenta que cuando yo escribía la palabra correcta, el sonido bajaba casi a cero. Pero si yo escribía algo que no era, otra vez se elevaba. Entonces, bueno, así era como yo iba pudiendo en ese momento escribir los mensajes. Mensajes a veces de personas cercanas a mí que iban dirigidas a ellos, mensajes como para mí, para recapacitar, para entender, mensajes con respecto a mis hijas o como para el mundo entero, ¿no? Y entonces llega una canalizadora por medio de un curso que damos que se llama Gigantes, Liberando tu Gigante, y llega esta canalizadora y ella sí canaliza y ve cosas desde que era muy niña. Entonces vamos a una reunión como muy casual, social, a casa de una coach muy querida, una coach cuántica, y entonces pues bueno, como me junto con pura gente rara, pues las pláticas son raras, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos platicando y les digo, yo nunca he contactado con un trascendido o con un desencarnado. Yo siempre con los mensajes que me pasan son seres superiores, seres de luz, pero nunca he contactado con un trascendido. Y parece que dije, por favor, pasen. En ese momento estábamos ahí platicando y de repente veo un señor de unos 70 años, muy delgado él, y entra y me dice que le diga a la dueña de la casa, la anfitriona, que le pusiera la mano así en la frente. Y yo lo veía y decía, no, o sea, hay otras personas hablando y yo no voy a inventarme cosas. Y le decía, no, no voy a interrumpir a la gente. Todo esto no hablado, o sea, todo esto era como la conexión mental. Entonces el señor bien amable agarra y dice, pues
bueno, pues me siento, y se sienta ahí junto a mí. Yo, no, pues qué bien, ¿no? O sea, ya, ahora sí acabé de perder la cabeza por completo, ya era lo último que me faltaba. Entonces, en ese momento, la otra chica que era canalizadora empieza a decir, no, y que tu mamá, acaba de fallecer la mamá de la dueña de la casa, le dice, no, y que tu mamá, y que el mensaje, y que no sé qué, y continuaba este señor que le pusiera la mano aquí, que le pusiera la mano aquí. Entonces, en algún momento le digo, perdóname, Mariana, pero me está pidiendo un señor que te ponga la mano así en la frente, entonces le pongo la mano y le digo, o sea, yo había escuchado de gente que te decía, no, es una persona que su nombre empieza con A, o que conoces a una y daban como varios nombres, y yo decía, esta gente como pura, pues muy charlatanes, yo pensaba, ¿no? En ese momento, y yo sorpresa, de repente le digo, es que es un señor que su nombre empieza con A. Y entonces me decía, no, pues no, no me hace sentido, no sé quién sea. Entonces la otra canalizadora empieza a decirle, no, yo la que veo es a tu mamá, y ya, ¿no? Pues platica como toda la historia de la mamá. Entonces esta chica de pronto dice, hemos tenido muchas pérdidas este año, como pues muchos de nosotros pasamos durante la pandemia. Y entonces dice, las pérdidas empezaron con mi tío Andrés este año. Y en eso me volteé a ver y me dice, ¿con A? Mi tío Andrés. Me dice, sí, así, delgado. Y entonces empieza a repetir a la persona que yo había descrito. Y mientras la otra canalizadora hablaba con ella, yo estaba escribiendo, ¿no? Yo seguía con mi hojita y mi pluma. Y entonces digo, bueno, este es el mensaje que te manda tu tío. Y entonces le decía eh, algo como, necesitábamos irnos la generación de arriba para que ustedes empezaran a unirse otra vez. Y entonces me dice, por favor, déjame sacarle una foto a lo que escribiste. Y ya le saca la foto y la manda a un chat de ellos, de primos. Y me dice, nunca nos habíamos hablado entre todos. Todos estaban peleados con todos, los papás estaban peleados y nosotros teníamos muchos años sin poder tener un contacto entre nosotros. Y en cuanto ellos fallecen, se crea este chat y empezamos a platicar entre todos. Entonces, fue algo súper bonito, esa fue la primera experiencia. Mucha gente dice que cosa tan horrible tener esta capacidad de ver a los desencarnados o a los trascendidos, pero la verdad es que yo hasta el día de hoy lo que he visto, lo que conozco, es que son personas tal cual como nosotros. Algunos están enojados, algunos están tristes, igual que nosotros, y que tienen ciertas cosas que comentar. Entonces, no es que vengan a querer agredirnos como tal, sino que al igual que una persona que estaría enojada, de pronto puede estar súper enojada y Liu se atraviesa por su camino y entonces la persona le empieza a gritar de cosas, pero no es que tenga un problema con él, sino que trae una situación interna. Entonces, pues al día de hoy he tenido la oportunidad de canalizar a muchísimos trascendidos. Algo que te platicaba ayer, Nikki, es que es reciente que yo me abro a estas entrevistas, es reciente que me abro a decirle a mi familia y a la gente que quiero, porque de pronto es muy complicado. O sea, si alguien está pasando por esto, sé perfectamente que es muy complicado y que de pronto pues sí te voltea a ver la gente como raro. Eh, a mucha gente le da miedo. Hace poco vino una prima a quedarse aquí a la casa y decía, chin, me voy a quedar en casa de Wendy, a ver qué pasa. Y entonces me dice, me acordé que me dijiste que tú proteges tu casa y ya me quedé como más tranquila, pero sí decía, chin, a ver a quién me voy a encontrar por aquí. Entonces, no, algo también que me preguntan mucho es cómo los veo. No es que yo físicamente los vea con los ojos. Hay quienes tienen esta facultad, yo no. O sea, yo empiezo a sentir una energía, yo siento de pronto que se me tapan los oídos, que hay mucha presión. Por ejemplo, yo si voy a un funeral, parece que me metieron abajo, escarbaron en el fondo del mar y me metieron adentro. Es una presión tan fuerte en la cabeza que muchas veces me tengo que salir. Me llevo pirules, me llevo sal en las bolsas, traigo, bueno, un montón de cosas que me ayudan a protegerme, me protejo antes de entrar en una burbuja de luz, pero aún así es demasiada la energía. Entonces, sí hay veces que digo, mejor me salgo porque la verdad es que esto es mucho para mí, pero normalmente lo que yo alcanzo a percibir son
como si fueran recuerdos. O sea, de pronto pareciera como que estoy recordando que alguien está parado justo al lado de la pared, o como si yo estuviera recordando que había una señora sentada al lado del sofá donde está uno de mis usuarios, y bueno, son ellos que se están tratando de hacer presentes. Entonces, mucho después de la pandemia se ha presentado mucho porque pues todos hemos perdido seres queridos, todos hemos perdido a lo mejor personas más cercanas que otras, pero definitivamente pues todos hemos estado pasando por este tipo de experiencias, y ellos muchas veces son los que buscan contactarse. No solamente pensamos que solo los de aquí nos queremos contactar con los de allá, pero también pasa al revés. Entonces ellos muchas veces generan estas conexiones, y cuando los veo digo, ya sé, ¿no? O sea, entran al consultorio y lo primero que me dicen es, vengo a trabajar el duelo de X familiar que falleció, y digo, bueno, ya sé por dónde va a ir esto. Entonces, pues ahora sí lo abro a las personas. Eh, Antes no, o sea, antes entraban a coaching normal, que programación neurolingüística, que vamos a trabajar con algún tipo de visualización, y vamos a trabajar las fobias y los miedos y los duelos y demás. Y a menos que fuera muy necesario y que fuera muy presente este trascendido, este desencarnado que se hacía presente en el consultorio, pues bueno, les empezaba yo como a explicar, les decía, oye, esta persona tenía una gran sonrisa, todo el tiempo hacía chistes y demás, y me decían, sí, pero pues ellos no sabían que yo lo estaba viendo. Entonces, iba como comentando, ¿no? A esta mujer, a este ser le gustaba vestirse así como ranchero y demás, y me decían, no, pues sí, pero ya cuando llegaba la tercera pregunta ya era como, ¿por qué me estás preguntando esto? Entonces era ya cuando yo les hacía saber, bueno, pues esta persona está presente, yo puedo ver ciertas cosas, y si tú estás de acuerdo, pues me gustaría pasarte el mensaje de este ser querido que tienes del otro lado. Entonces, bueno, pues así fue como inició Nikki. Se abre este canal después de que aprendo a leer los registros akáshicos, y que viene, bueno, toda una revolución y toda una apertura en mis canales que se ha ido haciendo como en cascada. Bueno, una pregunta muy concreta. Eh, Hay unos que dicen no, que en el momento de desencarnar no debemos meternos por el túnel de luz. Otros dicen que sí. ¿Qué opina al respecto? Yo creo, Liu, de lo que he conocido y de lo que he estudiado, es que sí necesitamos hacer ese paso, porque si no acabamos como muy atorados. Continuamos viviendo esta experiencia humana, pero sin algo muy importante en esta dimensión. Esta dimensión requiere de materia, digamos, como de la consolidación de la proyección de lo que somos a manera espiritual. Entonces, cuando nosotros perdemos esta capacidad de materializarnos, de consolidarnos de alguna manera, es muy complicado. Es como si fueras a un parque de diversiones y no te pudieras subir a ningún juego. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de que pudiéramos necesitar terminar algún asunto, a pesar de que quisiéramos continuar con esta experiencia humana que hemos tenido, a mí en lo personal me parece muy importante sí tomar el camino, sí irnos por este canal de luz, porque eso no nos evita que podamos volver a contactar con nuestros seres, eso no nos evita que podamos hacernos presentes. Muchos canalizadores hablamos de esta capacidad que tenemos nosotros y esta forma de vivir después de que estamos encarnados. En el momento en el que salimos del cuerpo, pasamos a una dimensión diferente, estamos, digamos, en otro canal con capacidad de ver otras cosas, pero no es que nada más estemos en el cielo picándonos los ojos, o por ahí escuchaba a alguien que decía, tocando el arpa, viendo a los ángeles tocar el arpa, ¿no? También seguimos haciendo trabajo, también seguimos buscando resarcir los karmas, también estamos planificando, también estamos en estudio constante, igual que lo hacemos en la Tierra. Entonces, si este momento terminó, si este episodio terminó,
a mi manera de ver, y puede que haya alguien que tenga una opinión completamente diferente, es, pues bueno, vayamos al siguiente nivel, trabajemos lo que tenemos que trabajar desde allá, porque todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Y en lugar de quedarnos como en este espacio donde no estamos ni en un lugar ni en otro, y la verdad es que se vuelve un poco pesado, un poco cansado estar ahí atorados. Así es como lo he observado yo y así es lo que conozco Liu, pero la verdad es que son tantos los puntos de vista y tantas las posibilidades que si alguien eh, tiene otra perspectiva, la verdad es que también es muy respetable. Sí, y el mundo que nos encontramos luego es el mismo mundo que visitamos en los sueños, ¿no? O sea, o el mundo espejo, donde parecido a este, con calles, coches, casas, pero un poquito diferente, ¿no? Es que fíjate que en los sueños pasan cosas. Te cuento un poquito, Liu, de la información que me ha estado, no solamente a mí, somos un grupo de 3 personas al día de hoy que analizamos a una red intergaláctica, una hermandad que se llama los solémicos, que son parte de la solemia, al rato les podré explicar, donde de la información que nos han estado canalizando constantemente es que al inicio había solo una dimensión y en esta dimensión, desde el mismo inicio donde se genera la primera célula álmica, la primera alma, se empieza a generar una dualidad. No hay un alma que no tenga una parte de luz y una parte de sombra, que le llamamos la parte del sol y la parte infrasolar. Entonces, desde ese momento, para generar esa alma, igual que se necesitan 2 células, un esperma y un óvulo para poder fecundar un embrión, de la misma manera se requirieron 2 energías para poder generar un alma. Entonces, todas las almas tenemos esta dualidad, todas las almas tenemos este karma desde el muy inicio de los tiempos, y lo que sucedía al principio es que como solamente estábamos en una dimensión, era muy difícil poder trabajar con el karma porque es como si todo el tiempo estuvieras en el mismo grado escolar. Entonces, no había un cambio, no había una progresión. Entonces, lo que empezó a suceder es que se dieron cuenta de que se requerían estos distintos estados para que el alma pudiera irse construyendo y reconstruyendo. Entonces, en algún momento, sin así conocerlo y sin así intencionarlo, se hace la tercera dimensión. La primera dimensión es donde está la caja, donde está toda la información universal. La segunda dimensión es la parte donde se encuentra toda la parte de la salud y la sanación. Y entonces, en la tercera dimensión, aunque se generaron de arriba hacia abajo, en la tercera dimensión, cuando crean la tercera dimensión, encuentran algo maravilloso, que es, ahora podemos tener la capacidad de morir. Y la muerte se vuelve algo tan importante porque entonces en ese momento es como si tuvieras una graduación, puedes hacer una recapitulación de lo que acabas de ver para poder proseguir, para poder pasar a un nivel distinto y decidir qué nuevas materias vas a tomar. Entonces, pero hubo una situación que cuando se genera la tercera dimensión, este momento maravilloso donde es como, wow, ahora podemos morir y podemos trabajar nuevas cosas después de la muerte, sucede algo que no se estaba esperando, que era justamente la densidad material. Y al momento en el que nos materializamos, perdimos la capacidad de entendernos como una unidad. Entonces, pues bueno, lo que venía con algo muy bueno también vino con algo complicado que ahora nos cuesta trabajar y que nos cuesta entender, que es esta parte de la unidad, donde yo soy tú eres yo, y lo único que estamos haciendo es espejearnos continuamente, pero en realidad no es que cuando yo afecto a una persona la afecto a ella, estoy afectándome a mí y estoy afectando al todo. Entonces, dentro de cada una de estas dimensiones hay situaciones diferentes. En la tercera dimensión, Leo, por eso te digo, en la parte de los sueños, habemos otros yo. Algo bien importante es que vuelvo a la historia del embrión. Cuando un embrión se genera la primera célula, lo que sucede es que de ahí se vuelven 2. Lo mismo pasa con la célula álmica.
Cuando nace un alma, no solamente nace esa alma, nacen dos, y de esas dos nacen cuatro, y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos varios yos en varios universos diferentes. Cuando nosotros dormimos, Liu, la conexión con uno de nuestros otros yos se vuelve perfectamente sincronizada. Entonces, por eso es que pasa muchas veces que cuando estás en un sueño, tú recuerdas, por ejemplo, como, sí, claro, porque ayer pasó esto y entonces hoy me toca venir aquí a este café a encontrarme con esta persona, porque es parte de lo que está viviendo uno de tus otros yo. Simplemente conectan perfectamente porque sus memorias celulares y sus memorias kármicas son exactamente las mismas y vibran en la misma dimensión. Ellos también están en la tercera dimensión, pero están en un universo paralelo. Entonces, por eso es que si de pronto cuando fallecemos nos vamos a una dimensión distinta, pero no necesariamente es la única que hemos visto durante nuestros sueños, porque nuestros sueños sí es verdad que también contactamos con este lugar del que venimos y al que vamos a regresar después de desencarnar. Eso es completamente cierto. Todas las noches le digo a la gente, es como, entonces, bueno, platicábamos que cuando nosotros estamos dormidos podemos ir a diferentes espacios, a diferentes dimensiones y uno de ellos definitivamente es justo de donde venimos. Es justo la dimensión donde estábamos antes de encarnar. Porque en ese momento sucede exactamente lo mismo que pasa con nuestros electrónicos. ¿Qué sucede, Nikki, en la noche con tu celular? ¿O qué sucede con tu iPad o tu computadora? Tiene actualizaciones. Nosotros igualmente generamos esas actualizaciones y las bajamos en la noche. Entonces, sí hay noches donde estamos conectados con nuestro otro yo o con nuestros otros yos de una manera perfectamente sincronizada. Y lo que estamos viviendo es lo que está viviendo el otro yo en el otro universo. Pero también es verdad que todas las noches nos volvemos a conectar donde están estos consejos kármicos, estas guías espirituales que están a cargo de nuestro proyecto, está nuestro ser superior y ahí nos vamos a conectar para hacer estas actualizaciones. Por eso es que tantas veces en la noche nos vienen respuestas a tantas preguntas que tenemos. Qué interesante, perdón Wendy, perdón, qué interesante eso que ella acaba de decir, señores, de que recalibramos cuando igualmente como el celular y el computer hacen el update, no vuelven y le ponen un programa de la misma manera, así hace el ser humano. Surya, eso suena bien. Y hay otra cosa muy curiosa que a lo mejor tú le das una explicación, y es que a veces tenemos una duda que nos atormenta, no sabemos por qué camino tirar, si por el derecho o por el de la izquierda, y de pronto una mañana nos despertamos milagrosamente con la idea muy clara. Justo, Wendy. Justo, porque como nos conectamos a este estado de mayor conciencia, imagínate que traes tú la duda, ¿no? De si tengo que resolver esta situación de esta manera, o más bien no sé ni cómo resolverla. Y entonces de pronto vas a un lugar donde hay toda una mesa de expertos, de especialistas, y te pueden decir, mira, lo que sucede es esto, y entonces, bueno, la solución está por aquí. Lo mismo sucede en la noche. Tú vas a ese espacio donde está todo tu grupo de expertos y entonces te dicen, ay, Liu, o sea, a ver, por acá, ¿no? Voltea para este lado. Y entonces despiertas justamente con estas actualizaciones, con esto que acaba de suceder, que a lo mejor no tienes muy en claro, pero que ahí está, ¿no? La respuesta ahí está. Entonces, por eso es que muchas veces los expertos en sueño, que yo no soy una de ellas, le decía a Nikki, yo soy empírica, yo de sueños la verdad es que poco he leído, apenas me estoy empezando a introducir en el tema. Entonces, pero sí que es verdad que por eso los especialistas en sueños dicen, vete con la pregunta en la cabeza, porque es como, estás a punto de llegar a la junta importante de todas las noches donde te puedes plantear todas tus situaciones, entonces vete con ello,
en la cabeza para que entre al subconsciente y cuando llegues allá digas, oigan, a ver, yo tengo una pregunta, alguien que me pueda ayudar con esta situación, y entonces cuando regresas, entra el consciente. Pero es bien importante, Liu, entender que tenemos a veces segundos para poderlo recordar. No sé si les ha pasado que despiertan y dicen, claro, y en lo que bostezaste y fuiste al baño dices, ¿qué fue lo que yo tenía en la cabeza? Y por más que lo intentas, no hay manera de que regrese. Ya se fue al subconsciente otra vez o al inconsciente colectivo. Entonces, lo que necesitamos hacer es, yo les digo, duerman con una pluma y una hoja al lado. No saben si en la mañana su celular no va a funcionar, si el iPad no les va a alcanzar el tiempo para escribir. Tengan siempre una libreta y una pluma al lado porque no saben qué tantas respuestas van a tener al siguiente día o qué tantos recuerdos van a tener al siguiente día. Y eso entendiendo que es en tu nivel superior. Pero cuando tú conectas con otras personas, con tus otros yo de los otros universos, también muchas veces ellos tienen respuestas a situaciones que están viviendo. Ahora los solémicos nos han canalizado porque todos están trabajando con objetivos muy parecidos. Entonces, cuando yo estoy en contacto con mis otros yo, no sé si te has dado cuenta, Leo, mucha gente pregunta, es que nunca sé cómo llegué a esa parte, o sea, en tu sueño tú no te acuerdas cómo llegaste a, tú ya estabas ahí, ¿cierto? Entonces, Sí. cuando nosotros entendemos que porque estamos conectando con algo que alguien más está haciendo, que ese otro yo es pues, prácticamente como si fuera un clon tuyo. Entonces, él está teniendo o ella está teniendo una vida. Y entonces cuando tú en la noche enganchas, continúas con eso que está haciendo la persona. Por eso es que no puedes recordar cómo llegaste ahí, porque esa persona ha estado ahí todo el tiempo. Pero la persona también se conecta con lo que tú haces durante el día. Entonces, hay una conexión súper interesante entre los otros yo, porque ambos están teniendo experiencias, a veces no en este mismo mundo, sí, entendamos, o sea, aunque sea un universo paralelo, a veces no es los dos en la Tierra. Puede que el otro esté en Andrómeda o que el otro esté en Sirio, o sea, no sabemos dónde están. Sí. Pero ambos están trabajando para resolver el karma del ser superior. Sí, a mí me ha pasado en relación con esto, ha pasado de no, yo que mi oficio es periodista, mi oficio es la escritura, pues no estar inspirado para escribir un artículo antes de dormirme y a la mañana siguiente me sale una maravilla, me sale todo inspirado. Y también me ha pasado que sueño muchas veces que soy militar, o sea, que debo tener algún ego de militar profesional. ¡Guau! Esta parte que, digo, las dos son súper importantes, porque la primera que estás diciendo, cuando de pronto viene el como, ya sé, ya tengo esa inspiración, fíjate que el otro día me canalizaban y me canalizaban con una pregunta, me decían, ¿tú nunca te has preguntado por qué un día despiertas de malas? ¿O por qué un día despiertas muy eufórica? ¿O por qué un día despiertas triste? Claro, porque te acabas de conectar con el otro yo y el otro yo está teniendo una experiencia que afecta tu emoción. Pero aquí lo importante, porque dije, no, pues ya me cargó, ¿no? O sea, ya todos, porque no sé en qué estado emocional está ese otro yo. Pero hay algo muy interesante que me decían. Si tú ya superaste algo que tu otro yo no sabía, no hay manera de que te afecte. Entonces, si te está afectando, es porque es algo que tú todavía en este plano tienes que trabajar. Es decir, si la otra persona tiene ansiedad, pero tú ya superaste episodios de ansiedad, ya no hay manera de que conecte. Entonces no te va a afectar. Pero si te afecta, es una luz que te está diciendo, hey, todavía pon atención aquí, no lo has terminado de trabajar. Así es. Ya se nos acaba este tiempo, tenemos que salirnos porque... 1 minuto y pico. Porque Wendy no se va. Antes de salir y a formular, voy a hacer un comentario. Yo tengo una sensación que no puedo explicársela a nadie porque no la puedo racionalizar. Y es que no tengo que preocuparme de nada porque al final todo va a salir bien. Claro. Y me despierto todos los días con esa sensación. No te preocupes de nada. Pero Wendy viene para contar la experiencia de esta dimensión, de este lugar tan bello. Y eso me da mucha fuerza. Eso no tengo explicación para esa certeza, pero me da mucha fe.
para seguir viviendo. La certeza, la fe, que esa que tenemos, inexplicable que tenemos algunas personas, de que no debemos preocuparnos por nada porque todo va a salir bien. Y entonces ya me ha dado una respuesta off the record y ahora se lo pregunto on the record. Acuérdense que si en la tercera dimensión estamos ajustados o limitados por tiempo y espacio, pero como también estamos viviendo en las otras frecuencias y en las otras sintonías al mismo tiempo, en los otros niveles, digamos, de conciencia, no estamos limitados por ese tiempo y espacio. Entonces, como todo está sucediendo al mismo tiempo, muy probablemente hay un yo del futuro, tuyo, Liu, que te está avisando. Se está comunicando contigo y te está diciendo, diríamos en México, güey, tranquilo, todo va a estar bien. Muy probablemente viene por ahí. Tienes uno por ahí que te está regañando diciendo, ay, caramba, deja de trabajar tanto. Y creo que no soy el único, porque eso nos da mucha fuerza. Eso nos da mucha fuerza a todos para seguir viviendo y para seguir luchando con los problemas de la vida. Y que la vida continúa, ¿verdad, Wendy? ¿Por qué México tiene tantos avistamientos y tantas naves? ¡Ay, México! ¿Por qué allí los extraterrestres están así como... Fíjate, Nikki, no soy la experta como tú, y tú nos vas a tener que ayudar con esta pregunta, pero hay algo que sí es verdad que tenemos, bueno, entre todas las pirámides que hay aquí, son portales. Entonces, bueno, tenemos por todo México, hay pirámides por todos lados, o a lo mejor nos están viendo en alguna parte del mundo. A mí me impresionó mucho cuando viví en Canadá que me decían, pero en México hay pirámides, pero las pirámides solo están en Egipto. Y yo, no, acá también tenemos un montón. Entonces, bueno, las pirámides son portales, esa es una. Aquí en Querétaro hubo un movimiento que por ahí les voy a, en algún momento se los pasaré, Nikki, el dato exacto, pero hubo un movimiento en uno de los centros de mayor magnetismo del planeta y entonces se movió a el monolito que tenemos aquí en Querétaro, que es la Peña del Bernal. Entonces se vuelve un punto energético más en México. Entonces, la verdad es que, bueno, desde la concepción de los mayas muy místicos, muy capaces de conectar, muy con canales muy abiertos, por ahí hay muchas historias de personas que van a la península de Yucatán y que dicen que de pronto tanto personas que trabajan como en centros arqueológicos como turistas, en algunos momentos del año se conectan con la línea del tiempo de los mayas y de repente se encuentran en medio de la civilización y están viendo pasar a los mayas vestidos con sus atuendos, haciendo las cosas que normalmente hacían y dura segundos. O sea, ellos están ahí parados, normal, están yendo a visitar o están cuidando el parque y de pronto, wow, ¿dónde estoy? Porque está toda esta gente aquí alrededor y regresan. Asombroso. ¿Verdad? Porque ¿te acuerdas a Edith que venía a nuestro canal y ella hablaba de los seres que trascendían y hablaba de su libro? Ella tomó una foto en su casa. ¿Y qué pasó allí en su foto? Wendy, salió este ser que estaba vestido de indio con todas estas plumas hermosísimas que me encantaban y era un ser grandísimo que su cabeza era como del tamaño de la habitación. Asombroso que hables de Peña Bernal cuando te iba yo a hablar del tema, porque es que resulta que es muy curioso que donde yo vivo, en el municipio de Vícar, hay también una Peña Bernal, que es donde se rodó Conan el Bárbaro. Donde se rodó Conan el Bárbaro. Y es una peña que cada vez que paso por la carretera me atrapa la atención, porque tiene algo especial, algo mágico, que me atrapa la atención cada vez que paso por ahí. No me he atrevido ni a acercarme. Le tengo tanto respeto que no me he atrevido ni a acercarme. Pero fíjate que se llama también Peña Bernal. ¡Wow!
Fíjate que en la peña que está aquí, que espero que ahora que Nikki venga a podérmela llevar a que conozca, ella que es ufóloga, bueno, le va a encantar conocer la peña de Bernal. Cuando yo tenía 18 años, un día tenía un novio, una persona a la que quiero muchísimo, y el otro día platicábamos de eso. Nos fuimos a Peña de Bernal, de aquí de donde estamos, harán como unos 30 minutos más o menos. Entonces, bueno, era como una travesura, ¿no? Porque no teníamos por qué ir en un día de escuela sin permiso de los papás, agarrar la carretera y acabar ahí. Entonces, estábamos en Peña de Bernal y de pronto volteamos al reloj del auto y marcaba 2 o 3 horas más de la hora que era. Entonces volteamos y dijimos, ¿cómo llevamos tanto tiempo aquí? Y cuando regresamos a Querétaro ciudad, nos dimos cuenta que no, que lo que se había alterado era el reloj. Es una energía brutal la que hay en Peña de Bernal, brutal. Es la energía. Llévanos a esos mundos. ¿Cuál es ese mundo favorito del que le acabo de decir al público? ¿Cómo fue tu experiencia de esa trascendencia allí? Comiénzale a contarle esto a la gente. Mira, les decía que las cosas que desencadenaron como ya masivamente todo fue esta certificación que voy a hacer para la lectura de registros akáshicos. Y entonces estamos haciendo una lectura de registros universales para las personas que no conozcan, que supongo que casi todos están familiarizados, pero el Akasha es el lugar en la primera dimensión que está en el centro de cada planeta y que está conectado al Sol y a los soles centrales de los universos. Es donde está toda la información, absolutamente todo. Es como una gran biblioteca y cada uno de los lectores la vemos de una manera diferente porque la vemos basado en la conciencia que tenemos. No es que realmente se vea como, si yo se los explico la Akasha, probablemente otro lector va a decir, no, hombre, así no se ve, pero para nada. Entonces, tiene que ver con el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, voy a esta certificación y las lecturas se pueden hacer para uno mismo, podemos leer los registros de alguien más con su permiso, podemos hacer lectura de nuestras mascotas, podemos hacer lectura de lugares y podemos hacer lecturas universales. Entonces, estábamos en la práctica de la lectura universal y de pronto yo le decía a Nikki, hice una pregunta súper efímera, o sea, algo ni siquiera me puedo acordar, porque era como tan tonto lo que estaba preguntando, como, ¿por qué las plantas son verdes, no? Entonces, de pronto entramos en este espacio y yo estoy en medio del universo y no entiendo por qué estoy ahí, porque pues mi pregunta no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces, yo voy yendo como a, no sé a qué velocidad, era algo como brutal, porque yo nada más veía pasar así los planetas, ¿no? Y algo que yo no entendía y que ahora gracias a su canal entendí con otra persona que tenían por aquí, era que de pronto veo como si hubiera un vidrio en medio del universo y entonces yo me tengo que hacer para abajo porque si no, pues hubiera chocado con él y continúa el viaje, ¿no? Y algo que yo me preguntaba, o sea, ya nada lo demás me importaba, era, ¿por qué hay un vidrio en medio del espacio? O sea, esta parte no la entiendo, dejen ustedes a dónde estoy viajando, ¿por qué hay un vidrio aquí? ¿Quién lo puso y como para qué? Entonces, eh, entiendo que era como una de estas fronteras de pronto al planeta. He tenido la certeza de haber ido a muchos lugares, he tenido la fortuna de haber convivido con muchos seres, pero ahí yo no entendía nada. O sea, con los otros les puedo decir, tenían esta forma, me enseñaron esto, había mesas, había árboles. No, aquí no. O sea, aquí había figuras extrañas, todas tenían como estas tonalidades violetas, con tonalidades plateadas, estaban dos seres conmigo, que me dan una súper recibida, o sea, estaban como felices de que yo estuviera ahí, entonces me querían enseñar muchas cosas y me enseñaban, yo como cuando iba a la preparatoria y me estaban enseñando eh, matemáticas, cálculo integral y yo no entendía nada, así estaba. Decía, no, pues qué felicidad la que tienen ellos, pero yo no sé qué me están enseñando. Entonces, era como, ven y ve esto. Y entonces, habían como, lo más que podría explicar era como, sí,
espacios o como landscapes o como, no sé cómo decirlo en español, como, ¿cómo se llama esto? Como Paisaje, landscape. paisajes, gracias, Liu. Paisajes. Paisajes donde veía yo cosas plateadas como si hubiera una mina, como si fuera cosas minadas, y de repente veía círculos o bolas que tenían estos tonalidades violetas, morados y demás. Entonces, de pronto, ellos estaban como muy concentrados en enseñarme y me decían, bienvenida de vuelta a casa, este es tu planeta de origen y demás. Y yo, sin entender lo que pasaba, tratando de ponerles toda la atención, y empiezan a regresar todos mis compañeros con los que yo estaba haciendo la lectura, porque estábamos en el grupo. Y empiezo a escuchar de lejos cómo ya empiezan a regresar a todos. Bueno, entonces vamos a salir y vamos a pasar por aquí, ya están de vuelta en la casa. Y yo, ¿cuál la casa? Yo seguía allá arriba. Y yo decía, es que ya me tengo que regresar, pero yo no podía volver. Entonces, uno de ellos le dice al otro, ya se tiene que regresar. Entonces, intentan regresarme, no sé si intentaron regresarme muy rápido o yo soy la que intenta regresar muy rápida, pero de repente caigo en un lugar donde era todo desértico. Yo no sabía dónde era. Entonces, escucho como todos empiezan a ya hablar entre ellos, empieza a haber movimiento y yo seguía ida, completamente ida. Y yo trataba de regresarme y de abrir los ojos y yo no podía. Yo seguía en ese lugar desértico, que después entendí que era Andrómeda. Y ahora algo que me llama mucho la atención es que hoy que estaba leyendo tengo muchas canalizaciones y escribo muchas cosas de las que suceden cuando estoy viajando y veo que tengo una del 2019, pero yo no me acordaba de eso. Es mayo del 2019, la vi hoy, que decía, Andrómeda es muy importante. Pero yo ni siquiera recuerdo haberlo escrito ni haberlo nada, o sea, hoy lo vi. Entonces, caigo en este lugar, se tardan mucho tiempo en poderme regresar y cuando regreso estaba yo completamente mareada, completamente ida y toda la tarde noche me mantuve así. Por cierto, a quien le pase eso, ahorita les digo lo que pasó en otra de las visitas a Andrómeda, porque esto me ha ayudado muchísimo a mantenerme más estable. Últimamente lo que pasa es que mucha gente presenta estos síntomas de mareo. Muchísima gente me dice, perdón, es que tengo un mosquito aquí que quiere platicar también. Entonces, muchas personas me dicen, es que me siento mareado. Entonces, lo que pasó en Andrómeda me ha ayudado muchísimo y se lo he comentado a otras personas que les ha ayudado también y espero que les ayude a ustedes. Entonces, bueno, ese día salgo, me mantengo como muy mareada, el otro día pues ya más o menos bien, dormí y demás. No sé qué pasó en mi sueño ese día, la verdad, ese día sí no estoy consciente de lo que sucedió, sino que hace prácticamente yo creo que poco menos de un año, de pronto vuelvo a llegar a ese lugar, esta vez en una meditación, me salgo de mi cuerpo, que le decía a Aniki, esto es como muy constante en mí, me salgo de mi cuerpo, voy a un viaje astral y vuelvo a llegar al mismo desierto. Pero esta vez sí habían seres que estaban ahí. La primera vez yo no vi a nadie, nada más veía el desierto. Esta vez empiezan a pasar junto a mí algo parecido a caballos y corrían, iban unos seres como humanoides arriba de ellos. Y entonces empiezan a pasar corriendo y yo digo, ¿y ahora dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí? Y entonces alguien, que no sé decirles quién es, me dice, son los wallabies, nada más no te muevas. Y yo, ok, ¿quiénes son los wallabies? Y entonces ya me dice que son los que van corriendo, son los tipo caballos. Y de ahí me llevan a un lugar. Wendy, Sí, Wendy, explícale a la gente estos wallabies. los wallabies. Wallabies. Ellos, ¿cómo se ven? O sea, son mitad seres y mitad caballos. ¿Cómo se lucen? ¿Cómo los vistes? Hace cuenta que muy parecidos a los caballos, sus colas son más largas, son más delgados que un caballo y sus trompas son como alargadas, como todos ellos son alargados. O sea, ¿Estás hablando, Wendy, como parecida a la película de Avatar? Que es están... que sí era muy parecido a la película de Avatar. De hecho,
los que son como humanoides también se parecen a los de Avatar. Les decía, no, la piel no tan azulada, más bien como muy bronceada, como una persona que está muy bronceada. A lo mejor como un color, como a lo mejor como un hindú, más o menos, sería como el color. Pero tampoco es ese, es que, ay, a veces que es muy difícil explicar las cosas, como, ay, como entre cafés y bronceados, raro, pero así, no es un color que vas a encontrar en la piel de un humano. Entonces, y sí, estos seres muy parecidos a los de Avatar, o sea, lo único que cambiaba era el color de la piel, pero extremadamente parecidos. Entonces, me llevan a este como centro ceremonial y está toda la gente haciendo reverencia y entonces pues yo digo, pues si todos hacen reverencia, pues yo voy a hacer reverencia, ¿no? Pues decían por ahí las mamás y las abuelitas, a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo dije, no desentonaré, hay que hacer reverencia, hagamos reverencia. Entonces me Postraciones, hinco, postraciones se llama. postraciones, correcto, correcto. Entonces están todos postrados, yo también me postro y va pasando este ser y otra vez volvemos como muy tipo la película de Avatar y entonces recorre por donde estoy yo y llega como a 3, 4 personas, seres que están ahí también postrados y se regresa y me dice, Wendy, viajera de almas, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Yo dije, madre, ya vine a un lugar que no me invitaron. Y me dicen, no, tu lugar es en la mesa. Pero, oye, ¿cómo la llaman? Wendy Viajera de Almas. Ay, me encanta. Al día de hoy no sé qué es eso, Nikki. Ay, o sea, pero que a mí me llamen, pero que a mí me llamen así, Nikki Viajera de Almas. ¿Para dónde vas en un ratito? ¿Ah? 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 pues así, ¿no? La verdad es que sigo sin saber por qué me llamó así. Y me dicen, no, tu lugar es en la mesa de honor. Y entonces ya me señala hacia dónde tengo que ir. Y cuando llego ahí me encuentro a 2 chicas que venían de la tierra. Se veían, pues sí, así como nosotros, ¿no? Y una de nombre Ana, la otra, no me acuerdo, por ahí está. Si en algún momento quieren saber, por ahí se los pondré en los comentarios. Y entonces, una de ellas me dice que venía de Alemania, la otra Austria o por ahí también estaba en Europa. Entonces, pero yo me sentía muy mareada. O sea, desde que yo llegué ahí, yo me sentía sumamente mareada. Y entonces llega uno de ellos y me da algo muy parecido a un cuarzo, muy oscuro, casi negro, un azul muy, 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 muy fuerte. Entonces me lo da en la mano izquierda y en la mano derecha me da un cuarzo amarillo muy clarito, no como el ámbar, era muy, casi transparente. Entonces me los da en cada mano y de pronto me echa como polvos. Y en el momento en el que hace eso, entro otra vez y digo, ay, ya estoy aquí, ya no me siento borracha, ya puedo como poner atención. Entonces, estas chicas me dicen, ¿ya te estabilizaron? Y les digo, pues si estabilizar es lo que me acaban de hacer, pues sí, pues yo ya me siento bien otra vez. Y entonces me dice una, ay, qué bueno, porque yo me tardé una semana así y se siente muy feo. Y la otra me dice, sí, a mí me tardaron 3 días en estabilizarme, qué bueno es que te estabilizaron tan rápido. Entonces, estamos ahí en la mesa y de pronto yo regreso. Sí, Nikki. Wendy, no te me corras. Que a nosotros que también nos estabilicen. ¿Por qué la estabilización? Porque estabas en niveles que te hacían sentir como un poco así como mareada. ¿Cómo era esto? Porque Mira, lo que yo entiendo es que cada planeta, aunque estemos en la tercera dimensión, tiene una densidad diferente. Entonces, pasa inclusive en la Tierra. Las personas que viven a nivel del mar de repente llegan, por ejemplo, a Ciudad de México, que está a 2,000 metros sobre el nivel del mar, y se sienten mal. Y nosotros, por ejemplo, que estamos acostumbrados a estar a una altura más alta, llegamos al mar y a mí me pasa, si yo aquí corro, a lo mejor llego a los 5 kilómetros de correr y ya estoy, bueno, que ya no puedo ni con la respiración, pero corro a nivel del mar y estoy
Sí. échenme otros 10, ¿no? O sea, yo puedo con esto. El Entonces, mal de algo altura, se llama el mal de altura, correcto. que puede matar hasta los alpinistas. Los alpinistas tienen un problema, los que intentan, por ejemplo, escalar el Everest, que tienen que aclimatarse y hay quien le cuesta la vida incluso. Entonces, Y lo que Wendy estaba en dimensiones más altas y por eso era todo ya entiendo. entonces sí, la densidad del planeta pues era diferente, ¿no? También lo reportan estos astronautas cuando salen al espacio, la densidad es distinta. Sí. Entonces, pues yo creo que por ahí va. Esa es mi teoría, pero nadie me dijo por qué. Entonces, pero algo que sí es que las personas que están sintiendo estos mareos constantes aquí en la Tierra y que de pronto me lo dicen en sesión, les digo, haz esta visualización. A mí me ha servido porque todo el tiempo yo me sentía mareada. Entonces visualizo mi cuarzo azul muy oscuro, visualizo mi cuarzo amarillo y empiezo a ver este polvo dorado que cae y inmediatamente me siento otra vez bien. Y una nueva técnica que me dieron que también me ha funcionado es, ¿han visto estas bolitas de cristal que luego emiten como rayos, que son como lámparas? Sí, Sí. sí. Y que le ponen la mano y todos los rayitos van y se pegan a la mano. Sí. Bueno, también podemos hacer visualizaciones donde tú cierras los ojos y observas cómo salen como estos rayos del centro de la Tierra y se anclan a tus pies. Y también inmediatamente otra vez te vuelves a sentir bien. Qué importante. Estas dos técnicas a mí me han ayudado muchísimo y a veces aplico hasta las dos. De repente cuando siento demasiado movimiento, entonces aplico las dos y inmediatamente estoy bien. Entonces, pues bueno, esta fue la segunda vez que voy a Andrómeda y la tercera vez ya lo hago de manera consciente, porque las dos primeras pues caí ahí yo sin estar buscándolo. La tercera digo, quiero ir a Andrómeda, quiero entender qué está pasando y por qué es que estoy llegando aquí. Entonces, ese día me ponen frente a un árbol, es la primera vez que yo veo vegetación en Andrómeda. Un árbol gigantesco, nunca he visto una cosa así, era brutalmente enorme. Y entonces estaba como dividido en la parte de abajo, de manera que podías entrar. Entonces me piden que inserte cuerpos olémicos, que ahorita les platicaré de esto, me piden que inserte cuerpos olémicos, entonces desde el centro de mi corazón, con todo el amor, activo un cuerpo olémico y esta burbuja la inserto en el centro del planeta. Y después de eso me regresan así como, bueno, ya, muchas gracias, que te va bien. Y regreso. Entonces, al poco tiempo, una amiga con la que canalizo a los solémicos me dice, oye, Wendy, es que fíjate que de pronto soñé que estaba en esta mesa y entonces había un montón de seres y dije, a ver, explícame cómo era. No, pues súper larga, así, rectangular y yo, no manches, en el mismo lugar donde estaba yo. Y me dice, pero me daba cuenta que estaba desnuda. Y entonces ella se puso a buscar y efectivamente, yo la verdad es que nunca me percaté si estábamos vestidos o no. O sea, yo nada más estaba como enfocada en, pues que estaba yo toda borracha y que hacía ahí y que las chicas de la tierra, pero no me estaba enfocando en todo lo demás. Entonces ella me dice, es que yo no veía que estábamos desnudos, pero yo sabía que estábamos desnudos. Entonces se puso a buscar y sí, las personas que han ido a Andrómeda reportan muchas veces este sentimiento de estábamos todos desnudos. Entonces, pues bueno, llega ella también ahí y después entiendo que lo que esta palabra es importante, el Guaquir es este líder de Andrómeda, el que me llamó viajera de almas. Entonces, el Guaquir está buscando la unificación, al igual que muchos líderes de muchos planetas, están buscando la unificación en la tercera dimensión, una unificación mucho más consciente, y los cuerpos solémicos son la manera de hacerlo. Entonces, el cuerpo solémico puede habitar en un ser, así como ustedes, como yo, y el cuerpo solémico puede habitar en el centro de la Tierra y ahora sabemos que también puede habitar en el agua. De hecho, las personas que trabajamos con los solémicos tratamos de infusionar nuestra agua, todo lo que tomamos, para recalibrarnos todo el tiempo con ellos. Entonces,
pues bueno, ahora entiendo que a eso me llamaron y que lo que se estaba buscando era esto. El cuerpo solémico lo que hace es una cápsula de energía de amor pura que unifica. Entonces, las personas con las que he compartido cuerpos solémicos empezamos a tener experiencias como las que tuvieran los gemelos. De pronto, una persona está triste ese día y entonces yo digo, ay, me siento bien triste y ya me hablan y, ay, no, fíjate que me pasó esto, yo con razón, ¿no? Entonces, compartimos esta unificación mucho más potente, aunque siempre está presente, pero es mucho más potente y mucho más consciente. Y esta energía de amor lo que hace es venir a apoyar, a estabilizar a todos los seres, pero a unificar también al universo completo, de tal manera que cuando tú recibes un cuerpo solémico, cuando haces la visualización de la entrada de un cuerpo solémico a ti, empiezas a tener imágenes de un montón de rostros. Ahora que lo he compartido con otras personas de otros países, me dicen, Wendy, cuando hago la visualización y entran los cuerpos solémicos a mí, veo rostros de todo tipo de razas, de seres diferentes, porque justamente alguien los gesta, alguien los tiene dentro de ellos, ayudamos a que se multipliquen y, por ejemplo, el día de hoy puedo yo decir, para Nikki Monique, mando un cuerpo solémico activado, yo le pido a ella que haga la visualización y entra ella. Para Nikki Monique. Yo te he preguntado un tema interesante. Una de las razones por las cuales dicen, porque mucha gente dice, ¿por qué no se manifiestan los visitantes de las estrellas? ¿Por qué no aparecen en la calle, en la televisión o delante físicamente, delante de nosotros? Y según lo que he oído, tienen grandes dificultades en meterse en nuestra dimensión, en materializarse en nuestra dimensión tan densa. Tenemos una dimensión terriblemente densa, que los puede hasta matar a ellos. Tienen enormes dificultades. ¿Qué me puedes añadir a esto? Una es esa, Liu, los que tratan de llegar, es verdad, hay muchos que inclusive sí les puede llegar a costar la vida. Hay otros que tienen mucho tiempo aquí, pero muchos han sido llamados a permanecer como en la sombra, por decirlo de alguna manera. Digo, no sé si todas las personas están familiarizados con todos los seres que llegaron a la Tierra antes de que llegáramos los humanos. Entonces hubieron diferentes razas que estuvieron llegando aquí antes. Los grises, los reptilianos, llegan los anunas y un montón de razas que van llegando, los seres de las nieves. Y muchos de ellos fueron puestos, digamos, como en exilio de alguna manera, pero siguen en la Tierra. Y otros muchos lograron ponerse, digamos, en figuras muy parecidas a las de nosotros, pero a lo largo de la historia han sido representados, si se buscan como estos seres de cabezas como muy alargadas. De los cráneos pronunciados, los cráneos pronunciados. El Homo capensis, el Homo capensis, le llaman. Homo capensis. Eran parte de, o sea, están en la historia, nada más hay que buscarle tantito, ¿no? O sea, esta información no se nos va a pasar nada más porque sí, también tenemos que hacer nosotros nuestra investigación. Entonces, estaban ahí, ellos eran parte de la realeza y literalmente tenían la sangre azul, por eso esta historia de la gente de sangre azul, sí, porque ellos tenían sangre azul y eran parte de la realeza. Entonces, muchos de ellos han tomado figuras mucho más humanas. La sangre azul es porque tiene una hemoglobina, en lugar de estar basada en el hierro como la sangre roja, está basada en el cobre. Y es típica de la raza reptiliana, la sangre azul. Así es. Que nos tenían dominados, pero se les acabó. Ahora, los descendientes de la nobleza que dicen que tienen sangre azul, no la tienen azul, porque a lo largo de generaciones de mezclarse con humanos, pues al final ha ganado la genética humana. Pero a los reyes antiguos no lo eligieron por ser mejores personas, lo eligieron por ser los más sinvergüenzas. Que así como Wendy se va a esos lugares, quién sabe cuántos seres y diferentes dimensiones existen allí. Y no se crea que ustedes son solo los únicos en el universo. Estamos poblados
seguimos con Wendy. Voy a dejar que se despida. Muchas gracias, Liu, Nikki. Es un verdadero honor y placer estar con ustedes. La verdad es que hacen sentir a la gente en casa, así es que yo feliz de la vida todas las veces que pueda pasar el mensaje, que pueda servirles a quien sea. La verdad es que algo que todas las mañanas hago y les pido que hagan a todos es ponernos al servicio del bien superior de todos los que estamos aquí y de todos, inclusive los que no vemos, porque cada vez que nos ponemos al servicio cosas magníficas y maravillosas pasan. Entonces, de verdad, muchas gracias, gracias por prestarme este espacio. Son ustedes unos canales hermosos de conciencia y de apertura para tanta gente de mucha luz, y espero que este programa pueda ayudar a quien toque, a quien tenga que mover. Muchísimas gracias a los dos. ¿Dónde te busca la gente? Claro. ¿Dónde buscan a Wendy antes de irnos? Me pueden buscar en Instagram, en Facebook, y ahora nuevamente acabo de aperturar TikTok, así es que vayan y échenme porras, ahí les estoy mandando información. En todas estoy como Coach Wen, así me pueden buscar. Coach Wendy, ya saben, chicos, así va a aparecer nuestra invitada, que estamos tan contentas de haberla tenido aquí. Wendy, te queremos y esperamos la otra semana.